Dios bendiga amigos conocidos. Acompáñenme para que podamos escuchar la palabra del Señor. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, me ha dado la oportunidad de escudriñar su palabra a través del Evangelio según San Marco, capítulo 10, del versículo 35 en adelante. La escritura dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Solo 4 versículos hemos leído. Hoy una tarde un poco calurosa aquí en la ciudad en la que me encuentro viviendo, la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Vemos que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercan a Dios, a Jesús, perdón, y le piden una petición: que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda cuando Él esté en su gloria. Amén. La naturaleza del ser humano es 100% mentirosa. Dice la Escritura: Dios es veraz, todo hombre mentiroso. A pesar de que uno se quiere comprometer a no mentir, por naturaleza sale está en uno de los mandamientos: no mentirás, ¿no? En el pueblo de Israel, en el libro de Números, habla muy acerca del corazón del ser humano. Cuando a ellos se les dieron lo que debían de hacer, y aún así, siempre fue más fuerte su pensamiento que poder hacer o realizar lo que Dios les estaba diciendo, que guardaran la palabra. En cambio, si ellos iban en lado contrario. Aquí dice en el versículo 39, nosotros podemos. Esa palabra de nosotros podemos es veneno puro para el cristiano en su corazón, porque esa palabra la dijo Satanás: yo podré ser. Entonces está inculcado por Satanás esa palabra de yo puedo. Es veneno puro para el cristiano. Entonces Jesús les hace una pregunta y les dice: no sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Por qué le dice Jesús así? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Veamos por qué Jesús les responde de esa manera. Aquí en el mismo Evangelio según San Marcos, pero en el capítulo 14, vemos la respuesta de por qué Jesús le dice: ¿podéis beber? Dice capítulo 14, versículos del 32 en adelante. Evangelio según San Marcos dice: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú
Vino luego y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cegados de sueño y no sabían qué responder. Vino a la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. ¿Por qué en San Marcos capítulo 10, versículo 35, 38, Jesús le dice: no sabéis lo que pedéis, podéis beber el vaso que yo bebo? Jesús les estaba refiriendo a esta parte porque Jesús, siendo Jesús, estaba en una gran aflicción porque él sabía lo que iba a pasar. Él no quería ir a la cruz del madero, él no quería ir a la muerte. Pero vemos cómo dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús cumplió la voluntad, oyó, se despojó de sí mismo, o sea, vació lo que tenía y pidió que no se hiciera como su voluntad de Jesús, sino como la del Padre. Por eso estos amigos, hijos de Zebedeo, le decían que ellos podían beber de aquella copa, pero no sabían lo que implicaba. No sabían lo que implicaba. Porque más adelante dice la Biblia, la palabra relata que ellos se escandalizaron, como está escrito: hirieron al pastor y las ovejas se dispersaron. O sea, los discípulos dejaron solo al maestro, a Jesucristo, lo dejaron solo porque estaba profetizado que iba a pasar. Entonces, el ser bautizado o beber de la copa de Cristo implica muchas cosas. A veces nosotros queremos recibir la bendición de Jesús, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? No hay nada que hagas. Lo único que puede, a gran escala, que puede hacer es anunciar las buenas nuevas, que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 10 de según San Marcos, pero en el versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de Él ser lo que es, de la divinidad que tenía, se despojó y vino a un cuerpo como nosotros y se hizo siervo y nos sirvió, porque dice la parte más importante del versículo 45 de San Marcos capítulo 10: y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, vino por toda la humanidad. Él murió de la peor manera para que nosotros podamos alcanzar, a través de creer en ese sacrificio, alcanzar esa misericordia, porque nosotros estábamos destinados a la condenación eterna desde que nacemos, pero Jesús es la esperanza. Jesús es la pauta para volver a ser uno con Dios. Él murió, tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando a Jesús fue bautizado en el río Jordán, recordemos lo que dice Mateo 3,
del versículo 12 en adelante, dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Pero aquí hay un secreto, aquí hay un gran secreto, una gran perla. Esa, ese ejemplo del bautizo de Jesús era para que se cumpliera lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Leámoslo para que nos enteremos qué es lo que pasó en el bautizo de Jesús. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice la escritura: todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es la condición. Aquí está hablando la condición del ser humano. Pero la segunda parte es la más importante, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí se hace esa representación, se carga el pecado que dice Mateo 3:15. Cuando Juan el Bautista, siendo de linaje arónico de la tribu de Leví, siendo el último sacerdote de la línea de Leví, de la línea de Abdías, porque sus padres eran Zacarías y Elizabeth, que descendían de la tribu de Leví. Entonces, él, Juan el Bautista, era el representante, el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote en el tabernáculo? Administraba cuando aquella persona que llegaba para redimirse del pecado, llevaba un animalito. Ese animalito tenía que ser quitada su piel, cortada por partes y quemada, porque cuando le ponían la mano en la cabeza, en ese momento le pasaba los pecados de aquel individuo y el animalito tenía que ser quemado, destruido, muerto, para poder, porque a él se le pasaron los pecados. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús tenía que morir para que el pecado fuera quitado. Y esa es una profecía que está en Zacarías 3:9. Dice que en un día Jehová quitaría el pecado del mundo. Y eso pasó cuando Jesús expiró. Dice San Juan 19 que Jesús dijo sus últimas palabras: consumado es. Y al momento de ser consumado, expidió el espíritu, dice la escritura. ¿Y qué pasó ahí? El pecado fue quitado de la tierra. Eso es algo que para muchos es un choque. No lo creen, pero está escriturado en la palabra. O sea, la palabra, el tema principal es la salvación de tu alma. Jesucristo vino a esta tierra y sí es cierto, hacía sanaciones, curaba y así. Pero lo más importante, ¿qué les decía? Tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Amén. Eso es algo de lo que en esta tarde Dios te quiere transmitir a través del capítulo, del tema principal. ¿Cuál fue el tema? Juan y los hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo se le acercaron a Jesús para decirle que querían hacer algo, le pidieron que ellos se sentaran al lado de Jesús cuando está en su gloria, uno a la izquierda y uno a la derecha. El ser humano siempre va a querer bendiciones para él positivas, pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la bendición más importante? Ser redimido del pecado a través de creer que Jesucristo te redimió de tus pecados. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Por esta tarde es lo que Dios te quiere compartir. Vamos a orar para despedir esta bonita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, Señor, por darme la gracia y la misericordia de
poder escuchar tu palabra a través de tu santa palabra, la Biblia. Conociéndonos, Señor, danos a conocer el corazón del ser humano, Señor, cómo es tan mentiroso, ¿no? Que dice que podemos hacer algo, pero pues sabemos que eso es veneno puro para nuestro corazón. El querer creer que podemos hacer algo. Cuando tú fuiste, Señor, que mandaste a tu Hijo para que Él nos sirviera y para, como dice tu palabra, para el rescate de muchos. Señor, qué grande es tu misericordia. Te pido en esta tarde que tengas misericordia y des el entendimiento y abras los oídos para que las personas escuchen tu palabra, Padre. Te lo pido y oro en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.